oro para un rey, incienso para un dios y mirra para el hombre que ha de morir. Esta es la historia que hemos escuchado por 2000 años. Es sencilla, simbólica y representa la realeza, la divinidad y el sacrificio de Jesús. Pero, ¿y si esa fuera solo la mitad de la historia? ¿Y si detrás de la versión que conocemos se esconde un significado mucho más antiguo y poderoso? La historia de los Reyes Magos, tal como nos la contaron, podría ser una versión simplificada, porque los magos que llegaron de Oriente eran, según muchas interpretaciones, sabios sacerdotes persas, probablemente de la tradición zoroastriana. Eran astrólogos y estudiosos de los misterios del universo. Y desde su perspectiva, sus regalos no eran solo un tributo. Eran herramientas, sustancias cargadas de un simbolismo que se conecta con los orígenes de la alquimia y las antiguas prácticas espirituales. Por eso te invito a explorar el secreto del oro, el incienso y la mirra, y verás cómo el significado de estos regalos, visto a través de los ojos del mundo antiguo, podría cambiar todo lo que creías saber sobre la historia de la Navidad. Vamos a explorar el misterio detrás de los regalos. Todos conocemos el significado cristiano. El oro lo reconoce como Rey de Reyes. El incienso, usado en ofrendas sagradas, reconoce su naturaleza divina. Y la mirra, usada para embalsamar, anuncia su muerte y su condición de hombre. Rey, Dios y hombre. Es una teología perfecta en 3 regalos. Pero detengámonos un segundo. Si nos alejamos de esa interpretación y miramos el mundo del que venían estos magos, un mundo de rituales, alquimia y misterios, surgen preguntas. ¿Por qué precisamente esas 3 cosas? ¿Por qué no diamantes, seda o especias que podían ser igual o más caras? ¿Qué valor tenían más allá de lo simbólico? Una teoría fascinante sugiere que estos 3 elementos no fueron elegidos al azar. Juntos podrían representar un mapa de la existencia dividido en 3 reinos: el plano divino y físico, el plano espiritual y el ciclo de la vida y la muerte. Y cada regalo sería la llave para uno de estos dominios. Desde esta óptica, lo que los magos entregaron no fue un homenaje, fue un kit de poder cósmico. El oro, la octava del poder de la divinidad en la tierra. En el mundo antiguo, el oro era mucho más que dinero, se le consideraba una sustancia de origen divino. Su brillo, que nunca se corrompe, era un eco del sol. Para los egipcios, el oro era literalmente la carne de los dioses, la piel del dios solar Ra. Tener oro no era solo ser rico, era portar un fragmento del poder solar, un símbolo de inmortalidad y dominio en el plano terrenal que conecta directamente con la divinidad por octavas de resonancia. Por eso las tumbas de los faraones se llenaban de oro, para asegurar que su frecuencia resonara directamente con la dimensión divina. Esta idea no era solo egipcia. En la mitología inca se decía que el oro eran las lágrimas del sol. Los alquimistas medievales lo veían como el metal perfecto, la materialización de la pureza espiritual en el plano físico, porque tienen una relación de resonancia directa. Así que, cuando los magos ofrecen oro desde esta perspectiva esotérica, no están simplemente diciendo «te reconocemos como rey», están entregando la llave simbólica del dominio y sincronización con el mundo divino. Es el poder del Padre Sol.
Si el oro conectaba el poder del plano físico con lo divino por resonancia, el incienso abría las puertas a un mundo que no se puede ver ni tocar, el plano espiritual. El incienso, la llave al plano espiritual. Hoy vemos el incienso como un ambientador, pero en la antigüedad era casi una tecnología espiritual. El incienso, en concreto el olíbano, es una resina del árbol Boswellia, y no es una resina cualquiera. Estudios científicos modernos, como los de la Universidad Johns Hopkins, han descubierto que al quemarse, esta resina libera una sustancia psicoactiva llamada acetato de inciensola. Este compuesto puede aliviar la ansiedad y generar un estado de profunda calma y exaltación. Los antiguos no tenían laboratorios, pero conocían sus efectos a la perfección. Durante milenios, el humo del incienso fue el vehículo para la comunicación con lo divino. Se usaba en templos de Egipto a Roma para purificar el espacio y, sobre todo, para abrir la mente del sacerdote. Se creía que el humo llevaba las plegarias a los cielos, actuando como un puente entre nuestro mundo y el del alma. Ofrecer incienso, entonces, era mucho más que adoración. Era entregar la herramienta para conectar con el plano espiritual. Si el oro conectaba directamente con el mundo divino, el incienso otorgaba la capacidad de ver más allá, de comunicarse con lo intangible y de explorar el reino de la mente y el espíritu. No solo reconocían a un maestro ascendido, le estaban dando el instrumento para ejercer su poder en esa dimensión. Con el dominio sobre lo divino, gracias al oro y la conexión con lo espiritual a través del incienso, solo quedaba un reino por explorar, el más temido y misterioso de todos. Y para eso, los magos entregaron el regalo más enigmático: la mirra, la llave para transitar de la muerte. La mirra es, sin duda, el regalo más desconcertante. Su nombre viene del árabe mur, que significa amargo, un presagio de dolor. La interpretación tradicional se detiene ahí, viéndolo como un anuncio de la muerte de Cristo. Pero su significado antiguo es mucho más profundo. La mirra no es solo un símbolo de la muerte, es la herramienta para transitarla. En Egipto, la mirra era un ingrediente clave en la momificación, y no solo por sus propiedades antisépticas. Simbólicamente, se creía que purificaba el alma y aseguraba un paso seguro a través del duat, el peligroso inframundo egipcio. Era, en un sentido figurado, un pasaporte para el más allá. Pero la mirra tenía una doble cara. No solo se usaba en la muerte, sino también para preservar la vida. Era uno de los antisépticos y analgésicos más potentes del mundo antiguo, usado para curar heridas y aliviar el dolor. Incluso se dice que los romanos ofrecían vino con mirra a los crucificados para adormecer su sufrimiento. Esta dualidad, sanación y muerte, amargura y alivio, la convertía en la sustancia del inframundo por excelencia. Representaba el ciclo completo. Dominar la mirra era dominar la transición entre los dos mundos. No era solo para morir, era para entender la muerte, viajar a través de ella y potencialmente regresar. Y esto me suena a una meditación profunda. Al entregar mirra, los magos estarían completando el trío de poder: la llave del inframundo, el dominio sobre el ciclo de la muerte y el renacimiento, sino la conexión directa con el mundo meditativo. Vistos por separado, son regalos simbólicos,
pero vistos juntos a través de esta lente esotérica, se convierten en algo increíblemente poderoso. El oro era la conexión frecuencial entre el mundo divino y el terrenal o físico. El incienso era el dominio del plano espiritual, el mundo de la mente y el alma. Y la mirra, el dominio del ciclo de la vida y la muerte, el viaje del alma y la aceptación de la oscuridad. Los tres regalos formarían un sistema metafísico completo. No serían tributos pasivos, sino una entrega de poder simbólico. Desde esta perspectiva, los magos, como sacerdotes de una antigua tradición, no se arrodillaban ante un nuevo rey. Estaban reconociendo a un ser con el potencial de liberar a toda la humanidad y, siguiendo su tradición, le entregaban las herramientas para reclamar esa labor. La historia que nos contaron es sobre la adoración. La historia que exploramos hoy es sobre un traspaso simbólico de información. La narrativa le dio a estos regalos el profundo sentido que conocemos hoy. Pero bajo esa capa de simbolismo, quizás palpita un corazón mucho más antiguo y mágico, de un tiempo donde las sustancias de la naturaleza no eran solo ofrendas, sino llaves capaces de abrir las puertas de la realidad. Tal vez la historia de los Reyes Magos no sea el final de una tradición pagana, sino su continuación bajo un nuevo símbolo. Un secreto escondido a plena vista para todos. Gracias de corazón por llegar hasta aquí. Tu camino implosivo siempre es hacia adentro y empieza por uno mismo. No hay que cambiar nada fuera de nosotros.